La naturaleza invisible del agotamiento emocional es un fenómeno que opera bajo el radar de nuestra conciencia inmediata, manifestándose no como un impacto súbito, sino como una erosión lenta y constante de nuestra vitalidad. El contenido postula que ese cansancio abrumador que sentimos tras un encuentro con ciertas personas no debe ser ignorado ni atribuido simplemente al estrés cotidiano o a la falta de sueño. En realidad es la respuesta fisiológica y psicológica de nuestro organismo ante dinámicas interpersonales destructivas que actúan de manera parasitaria. A diferencia de una agresión abierta o un conflicto manifiesto que podemos identificar y detener, este tipo de drenaje ocurre en los espacios más íntimos de nuestras relaciones, camuflado bajo la apariencia de normalidad, amistad o incluso lazo familiar. Es precisamente esta cercanía lo que lo hace invisible. Confiamos en estas personas y por tanto nuestras defensas están bajas, permitiendo que el intercambio sea profundamente desigual y que nuestra paz sea saqueada sin que apenas nos demos cuenta del proceso hasta que el agotamiento ya es absoluto. Este proceso de drenaje energético se asemeja a una fuga silenciosa en un sistema de almacenamiento. No hay una explosión, pero al final del día el depósito está vacío. El agotamiento emocional extremo surge porque en estas interacciones, el individuo se ve obligado a realizar un trabajo psicológico adicional no compensado. Estamos hablando de la carga de gestionar no solo nuestras propias emociones, sino también las proyecciones, demandas y negatividades de la otra persona, quien no ofrece reciprocidad. Cuando interactuamos con alguien que sistemáticamente ignora nuestras necesidades o que utiliza el espacio de conversación como un vertedero de sus propias frustraciones sin filtro alguno, nuestro cerebro entra en un estado de hipervigilancia. Aunque no lo notemos conscientemente, estamos gastando recursos valiosos en protegernos, en tratar de empatizar con quien no nos devuelve la mirada o en intentar equilibrar una balanza que el otro insiste en inclinar a su favor. La invisibilidad de este daño radica en que la cultura social a menudo nos enseña a tolerar la toxicidad en nombre de la lealtad o la buena educación. Se nos dice que debemos ser pacientes con el pariente que siempre se queja, que debemos escuchar al amigo que solo habla de sí mismo o que es de buenos amigos soportar las críticas constantes de quienes dicen querernos. Sin embargo, el cuerpo tiene su propia inteligencia y no entiende de convenciones sociales. El cansancio extremo es la señal de alarma que el organismo envía para indicar que la frontera de nuestra integridad ha sido vulnerada. Cuando el intercambio humano deja de ser nutritivo para volverse extractivo, el sistema nervioso se agota. No es casualidad que después de ciertos encuentros sintamos pesadez en los hombros, dolor de cabeza o una necesidad imperiosa de dormir. Son manifestaciones físicas de que hemos estado en un campo de batalla emocional donde la única baja ha sido nuestra propia paz mental. Reconocer la naturaleza invisible de este agotamiento requiere un ejercicio de observación desapegada sobre nuestro propio bienestar tras cada interacción social. Debemos empezar a cuestionar por qué ciertas conversaciones nos dejan inspirados y ligeros, mientras que otras nos dejan con una sensación de vacío o irritabilidad. La clave no está en lo que se dice explícitamente, sino en la dinámica subyacente. El drenaje ocurre a través de los silencios impuestos, de las interrupciones constantes, de la falta de validación o del peso de una negatividad que se nos entrega como si fuera nuestra responsabilidad gestionarla. Estas personas cercanas suelen ser expertas en delegar su malestar emocional, y nosotros, por falta de límites claros, nos convertimos en sus depósitos. Es una dinámica de destrucción silenciosa porque se basa en la erosión de nuestra autoestima. Terminamos creyendo que es normal sentirse así, que el problema es nuestra poca tolerancia, cuando en realidad estamos siendo víctimas de un saqueo energético sistemático. Finalmente, entender que este agotamiento no es casual permite devolvernos la responsabilidad sobre nuestra propia energía. Si aceptamos que existen personas cuya presencia es inherentemente agotadora debido a su incapacidad para la reciprocidad o su necesidad constante de drama, podemos empezar a tomar medidas de protección. El primer paso para recuperar la paz es desmitificar la idea de que toda compañía es buena compañía. La soledad elegida es infinitamente más reparadora que la compañía que te despoja de tu centro. Al hacer visible lo invisible, al ponerle nombre a ese cansancio y vincularlo directamente con las dinámicas de ciertos individuos, rompemos el hechizo de la manipulación. Dejamos de ser víctimas pasivas de un drenaje imperceptible para convertirnos en guardianes activos de nuestro propio espacio emocional, comprendiendo que nuestra vitalidad es un recurso limitado que debe ser invertido solo en aquellos vínculos que, lejos de restarnos, nos permiten florecer en equilibrio. El eterno victimismo no debe entenderse como un estado de vulnerabilidad genuina,
sino como una sofisticada estructura de poder que utiliza la fragilidad como un arma de asedio emocional. El contenido revela que existen individuos que han hecho del sufrimiento su rasgo de identidad más distintivo, operando bajo la creencia de que cuanto mayor sea su dolor, mayor es el derecho que tienen a demandar la atención y los recursos de quienes los rodean. Esta dinámica se manifiesta a través de una competencia tácita de padecimiento. No importa cuán grave sea tu situación o cuán agotador haya sido tu día, el eterno víctima siempre tendrá una narrativa donde su tragedia es superior. Al convertir la conversación en un certamen de miserias, estas personas anulan cualquier posibilidad de intercambio equitativo, obligándote a ocupar el papel de espectador perpetuo de su drama, mientras tus propias vivencias quedan relegadas a un segundo plano por ser consideradas insuficientes o irrelevantes frente a la magnitud de su calvario. Esta herramienta de control es particularmente insidiosa porque se nutre de los mejores sentimientos humanos como la compasión y la empatía. Al principio respondes con el deseo natural de ayudar, ofreciendo soluciones, consuelo o tiempo. Sin embargo, pronto descubres que la persona no busca resolver sus problemas sino perpetuarlos para mantener su estatus de mártir. La solución es el mayor enemigo del eterno víctima, pues sin el problema perdería la única moneda de cambio que posee para atraer la atención. Al rechazar sistemáticamente cualquier salida o consejo, te sumergen en un ciclo de frustración donde sientes que tu ayuda nunca es suficiente. Es en este punto donde la trampa se cierra, la culpa comienza a colonizar tu mente. Empiezas a sentir que tener éxito, estar sano o simplemente disfrutar de un buen momento es una forma de insulto o falta de consideración hacia su perpetua agonía, estableciendo una jerarquía moral donde el sufriente manda y el afortunado debe pedir perdón por su bienestar. El impacto psicológico de convivir con este perfil es una desarticulación lenta de tu capacidad de disfrutar. Para no ofender al eterno víctima, desarrollas una especie de autocensura emocional donde minimizas tus logros y ocultas tus alegrías. Si recibes una buena noticia en el trabajo o en tu vida personal, el impulso de compartirla se ve frenado por la anticipación de su respuesta sombría. Sabes que si cuentas algo positivo, ellos responderán con un recordatorio de sus desgracias, logrando que te sientas egoísta por ser feliz. Esta dinámica te obliga a vivir en la penumbra, apagando tu propia luz para que ellos no se sientan opacados en su oscuridad. La relación deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en una prisión donde la única emoción permitida es la tristeza solidaria, y donde cualquier rastro de prosperidad personal es visto como una traición al vínculo basado en el dolor compartido. Además, este control se extiende a la invalidación de tus propias necesidades y quejas. Al estar con alguien que siempre tiene una migraña más fuerte que tu dolor de cabeza o una quiebra más desastrosa que tu preocupación financiera, terminas perdiendo el derecho a expresar tu vulnerabilidad. Aprendes a guardar tus problemas para ti mismo, convencido de que no son lo suficientemente graves para ser mencionados. El eterno víctima secuestra el espacio emocional de la relación, dejando a los demás sin aire para respirar sus propias verdades. El resultado es un aislamiento profundo. Te quedas solo con tus penas porque sientes que no tienes permiso para sufrir, y solo con tus alegrías porque sientes que no tienes permiso para celebrarlas. Es un drenaje invisible que te programa para vivir en modo negativo, observando la vida a través de un filtro de carencia y deuda constante hacia la tragedia ajena. Finalmente, romper con el control del eterno víctima requiere entender que el sufrimiento ajeno no es tu responsabilidad, y que tu bienestar no es una ofensa. La persona que utiliza su dolor para manipularte no está buscando sanar sino dominarte a través de la lástima. Al reconocer que su identidad está ligada al drama, puedes empezar a retirar la audiencia que tanto necesita. No se trata de volverse insensible, sino de proteger tu derecho a la alegría y a la expresión de tus propias dificultades sin comparaciones injustas. Recuperar tu paz implica dejar de pedir disculpas por estar bien y entender que una relación saludable se basa en la reciprocidad, no en el sacrificio de tu vitalidad para alimentar un pozo de amargura que nunca se llena. Tu vida no tiene que ser una expiación por los problemas de los demás, y tu paz comienza en el momento en que decides que tu felicidad no necesita el permiso de nadie, mucho menos de quien la usa como un reproche. Continúa superando ampliamente los 5000 caracteres, sin fórmulas, sin subtítulos ni listas. No lo hagas en un solo bloque, ni tablas innecesaria. La siguiente parte. La crítica velada bajo la apariencia de cuidado. El perfil del crítico disfrazado es particularmente dañino, porque utiliza la supuesta preocupación como fachada para sembrar dudas constantes sobre tu juicio, logrando que termines necesitando su validación para cualquier decisión.
El perfil del crítico disfrazado representa una de las formas más sofisticadas de agresión psicológica debido a su carácter ambiguo y a la distorsión del concepto de afecto que promueve. A diferencia del crítico abierto, cuya hostilidad es fácil de identificar y combatir, este individuo utiliza un lenguaje envuelto en capas de supuesta benevolencia, preocupación y honestidad brutal. Su estrategia se basa en presentarse como el único amigo lo suficientemente valiente para decirte la verdad por tu propio bien, lo que le otorga una inmunidad social inmediata. Si intentas defenderte o cuestionar su comentario hiriente, el crítico disfrazado revertirá la situación acusándote de ser hipersensible o de no saber apreciar a quien realmente se preocupa por ti. Esta fachada de cuidado es lo que hace que el daño sea tan profundo. No solo ataca tus decisiones o tu apariencia, sino que lo hace desde una posición de falsa autoridad moral que te obliga a bajar la guardia y aceptar el veneno como si fuera medicina. La mecánica de este comportamiento consiste en sembrar microdudas de manera sistemática sobre cada aspecto de tu vida. No es un ataque masivo, sino una erosión constante. Si emprendes un nuevo proyecto, en lugar de celebrar, el crítico disfrazado lanzará una pregunta inquisitiva disfrazada de interés. ¿Estás seguro de que este es el mejor momento con cómo está la economía? Si decides cambiar tu estilo personal, el comentario será: «Qué valiente eres por usar eso, yo no me atrevería». Estas frases aparentemente inofensivas tienen un objetivo claro: invalidar tu intuición y sustituir tu juicio por el suyo. Al repetir este patrón, el crítico logra que empieces a dudar de tu propia capacidad para tomar decisiones acertadas. La paz mental se destruye porque tu mente deja de ser un lugar seguro para la autoafirmación y se convierte en un tribunal donde la voz del crítico actúa como juez permanente incluso cuando no está físicamente presente. El resultado a largo plazo de convivir con un crítico disfrazado es el desarrollo de una dependencia emocional paralizante. A medida que pierdes la confianza en tus propios criterios, empiezas a buscar de forma compulsiva la aprobación de esa persona antes de dar cualquier paso importante. Te conviertes en un rehén de sus opiniones ajenas, creyendo que su visión es más objetiva o informada que la tuya. Este es el triunfo máximo del manipulador: haber colonizado tu diálogo interno. Ya no necesitan decirte que algo está mal, ahora eres tú quien se pregunta, antes de actuar, ¿qué diría esa persona o si aprobaría tu elección? Has internalizado a tu propio saboteador. Esta dinámica anula tu autonomía y te mantiene en un estado de infantilismo emocional, donde tu valor personal queda supeditado al visto bueno de alguien que, irónicamente, se alimenta de tu inseguridad para sentirse superior y necesario. Es fundamental comprender que la preocupación del crítico disfrazado es una herramienta de control, no una manifestación de amor. El amor verdadero empodera, respeta los tiempos de aprendizaje y celebra la autonomía del otro. El crítico disfrazado, en cambio, se siente amenazado por tu seguridad y tu éxito, por lo que necesita mantenerte en un estado de duda perpetua para asegurar su lugar en tu vida. Sus comentarios no buscan ayudarte a mejorar, sino recordarte tus supuestas limitaciones. Detectar este perfil requiere prestar atención a cómo te sientes después de hablar con ellos. Si tras recibir sus consejos te sientes más pequeño, más inseguro o con más miedo al futuro, la fuente de esa comunicación es tóxica. La verdadera paz no se encuentra en la validación externa de un censor, sino en la recuperación del derecho a equivocarse y a decidir por cuenta propia, rompiendo el vínculo con quien usa la palabra cariño para camuflar el desprecio. La liberación de este ciclo comienza por reconocer que no tienes la obligación de escuchar ni de validar las opiniones de nadie sobre tu propia vida, por muy amigo que se autodenomine. Establecer límites con el crítico disfrazado implica cuestionar su autoridad. ¿Quién le dio el derecho de evaluar cada paso que das? Aprender a decir que no has pedido su opinión o simplemente ignorar sus advertencias catastróficas es un acto de autodefensa vital. Al recuperar tu juicio y dejar de pedir permiso para ser quien eres, la voz del crítico empieza a perder fuerza hasta convertirse en un ruido de fondo irrelevante. Tu paz mental vuelve cuando dejas de intentar complacer a quien nunca estará satisfecho, y cuando comprendes que la única opinión que realmente debe gobernar tus pasos es la que surge de tu propio centro, libre de las distorsiones de quienes temen tu brillo. El fenómeno del vampirismo emocional se manifiesta como una de las formas más desgastantes de interacción humana, caracterizándose por una asimetría estructural que consume los recursos vitales de una de las partes sin ofrecer nada a cambio. No se trata de un simple desequilibrio momentáneo o de una fase difícil en una relación, sino de un patrón de comportamiento parasitario donde el otro te percibe no como un individuo con necesidades propias, sino como un depósito inagotable de atención, consuelo y soporte logístico.
El vampiro emocional opera bajo una lógica de urgencia selectiva. Sus problemas son siempre incendios que requieren tu intervención inmediata. Sus dramas son epopeyas que debes escuchar durante horas y sus crisis son el eje sobre el cual debe girar tu existencia. Sin embargo, esta intensidad desaparece de forma abrupta cuando la situación se invierte. El contenido del guión es tajante al señalar que la marca distintiva de este perfil es la ausencia total de reciprocidad, dejando a la víctima en un estado de inanición afectiva mientras el manipulador se retira, saciado y fortalecido por la energía que acaba de extraer. Esta dinámica suele establecerse a través de un proceso de seducción emocional donde el vampiro te hace sentir indispensable. Frases como "solo tú me entiendes" o "no sé qué haría sin tu ayuda" actúan como un anzuelo poderoso para las personas empáticas y con vocación de servicio. Al asignarte el rol de salvador o de terapeuta gratuito, el vampiro te otorga una importancia ficticia que te obliga a estar disponible las 24 horas del día. Te conviertes en el hombro amigo que siempre está ahí, en el receptor de audios interminables y en el receptor de llamadas a deshoras. El costo de esta exclusividad es tu propia paz mental, ya que vives en un estado de alerta permanente, esperando la próxima notificación o el próximo colapso ajeno. Lo que al principio parece una conexión profunda se revela pronto como una servidumbre emocional donde tus límites son pisoteados sistemáticamente en nombre de una amistad que solo existe en una dirección. La crueldad del vampirismo emocional se hace evidente cuando intentas compartir tu propio dolor o buscar apoyo para tus dificultades. En ese instante, el vampiro emocional despliega una variedad de tácticas para devolver el foco hacia sí mismo. Puede fingir que escucha durante un par de minutos antes de interrumpir con un "eso me recuerda cuando a mí me pasó algo peor", o puede volverse repentinamente esquivo, alegando estar demasiado ocupado o cansado para lidiar con problemas ajenos. Tu vulnerabilidad es vista como una interferencia en su suministro de atención. Esta falta de reciprocidad genera una sensación de soledad profunda y amarga. Descubres que habitas un vínculo donde tienes todas las obligaciones de un cuidador pero ninguno de los derechos de un ser querido. La relación es en esencia un monólogo disfrazado de diálogo, donde tu única función es servir de audiencia y soporte para el ego desbordado del otro. Vivir bajo esta dinámica altera tu sistema nervioso, llevándote a un estado de agotamiento que trasciende lo físico. El cansancio que sientes tras interactuar con un vampiro emocional es una señal de que has estado realizando un sobreesfuerzo cognitivo y emocional para sostener una estructura que no te pertenece. Estás gestionando las emociones de otra persona porque ella se niega a hacerlo, y esa carga drena tu dopamina y eleva tus niveles de cortisol. La paz mental huye cuando te das cuenta de que eres útil, pero no eres especial para ellos. Eres un recurso renovable que será descartado en el momento en que intentes establecer un límite o exigir un trato igualitario. El vampiro emocional no busca conexión, busca utilidad, y en ese proceso destruye tu capacidad de autorregulación, dejándote vacío mientras ellos siguen adelante buscando su próxima fuente de energía. Recuperar la paz implica un acto de honestidad brutal contigo mismo. Reconocer que el papel de salvador que has aceptado es en realidad una forma de autosabotaje. Romper el ciclo del vampirismo emocional requiere dejar de ser el terapeuta gratuito y empezar a ser el guardián de tu propio tiempo. Esto conlleva aceptar que la otra persona se sentirá ofendida o decepcionada cuando dejes de estar disponible, pero esa reacción solo confirma que lo que valoraban era tu servicio y no tu persona. La reciprocidad no es algo que debas mendigar, es la base mínima de cualquier relación humana digna. Al retirar tu energía de estos pozos sin fondo, descubres que la fatiga crónica empieza a desaparecer y que la paz vuelve no por la ausencia de problemas, sino por la ausencia de personas que te obligan a cargar con los suyos como si fueran una condena propia. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.